Cuando una niña de 8 años le dijo al juez, en silla de ruedas, «Te haré caminar si liberas a mi papá», todos se rieron hasta que ella puso sus pequeñas manos sobre él y ocurrió lo imposible. En el Tribunal de Justicia Maplewood, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las paredes de madera oscura parecían absorber cada suspiro, cada latido acelerado de corazón. En el banquillo de los acusados, Mark Thompson apretaba sus manos temblorosas, sabiendo que su destino se decidiría en los próximos minutos. Sus ojos buscaron desesperadamente entre el público hasta encontrar a su pequeña hija. Lily, de apenas 8 años, lo miraba con esos ojos enormes color miel que brillaban con una fe inquebrantable. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de las lágrimas que había derramado viendo a su papá esposado, ella seguía creyendo en su inocencia. El juez Leo Morales se desplazaba lentamente en su silla de ruedas hasta llegar a su lugar en el estrado. Sus manos fuertes empujaban las ruedas con la experiencia de quien había aprendido a vivir de una manera diferente después de un accidente que cambió su vida para siempre. A pesar de su condición, su presencia imponía respeto absoluto en toda la sala. La fiscal Isabela Vargas se puso de pie con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Su señoría, los hechos son claros e irrefutables. Mark Thompson ha sido acusado de robo de fondos de la empresa constructora Northwood Construction Inc., donde trabajaba como contador principal. Las evidencias documentales demuestran que desvió más de $50,000 canadienses para uso personal». Mark sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho. Cada palabra de la fiscal era como una piedra más pesada sobre sus hombros. Sabía que era inocente, pero los documentos habían aparecido con su firma. Los registros bancarios mostraban depósitos que él jamás había hecho. Su abogado defensor, Noah Harris, un hombre joven con apenas 2 años de experiencia, se veía nervioso y sudoroso. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba una y otra vez los documentos que tenían en su contra. «Su señoría», balbuceó Noah, «mi cliente mantiene su inocencia, aunque reconozco que las evidencias presentadas son complicadas de refutar». Lily apretó los pequeños puños en su regazo. No entendía todas esas palabras complicadas que decían los adultos, pero sí entendía que estaban diciendo que su papá era malo, y eso no podía ser cierto. Su papá era el hombre más bueno del mundo entero, el que le leía cuentos todas las noches, el que la consolaba cuando tenía pesadillas, el que trabajaba días extras para comprarle sus útiles escolares. El juez Leo comenzó a hablar con voz grave y pausada. Después de revisar cuidadosamente todas las evidencias presentadas por ambas partes, este tribunal ha llegado a una decisión. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió. La pequeña Lily se puso de pie de un salto con la valentía que solo pueden tener los niños cuando el amor los impulsa. «¡Espere!», gritó con su vocecita aguda que resonó por todo el tribunal como una campanita de cristal. Un murmullo de sorpresa se extendió por toda la sala. El alguacil se movió instintivamente hacia ella, pero el juez Leo levantó la mano deteniéndolo. «Niña, este es un tribunal de justicia. No puedes interrumpir». Pero Lily ya había comenzado a caminar hacia el frente, sus zapatos escolares repiqueteando contra el suelo de mármol. Sus coletas se balanceaban mientras avanzaba con determinación absoluta. «Mi papá no es malo», declaró con una convicción que hizo que varios adultos sintieran un nudo en la garganta. «Mi papá es bueno. Él me enseñó que siempre hay que decir la verdad, y si él dice que no tomó ese dinero, entonces no lo tomó». Mark sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Su pequeña guerrera estaba ahí defendiéndolo cuando todo el mundo lo había abandonado. El juez Leo la miró con curiosidad. Había visto muchos casos en sus 20 años de carrera, pero nunca una niña había mostrado tanta determinación y pureza en sus palabras. «Lily», le dijo con voz más suave, «entiendo que ames a tu papá, pero los adultos debemos tomar decisiones basadas en evidencias». «Pero usted no puede caminar», interrumpió la niña con la honestidad brutal que solo tienen los niños, causando que toda la sala se quedara en silencio absoluto. El ambiente se volvió tenso. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Nadie se atrevía a mencionar la condición del juez de manera tan directa, pero Lily no había terminado. Se acercó más hasta quedar justo frente a la silla de ruedas del juez, mirándolo directamente a los ojos con esa pureza que desarma cualquier defensa. «Mi abuela Rose me dijo que cuando tenemos fe de verdad, de esa fe que sale del corazón, pueden pasar cosas muy bonitas», continuó la niña.
sus palabras cargadas de una sinceridad que tocó el alma de todos los presentes. Si usted le da una oportunidad a mi papá, si me deja demostrarle que él es bueno, yo le voy a ayudar a caminar otra vez. Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La fiscal Isabela frunció el ceño con incredulidad. El abogado Noah abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los asistentes en las bancas parecían estatuas de sal. El juez Leo sintió algo extraño en su pecho, como si una mano cálida hubiera tocado su corazón. En todos estos años, desde su accidente, había aprendido a vivir con su condición. Había encontrado propósito en su trabajo, pero nunca alguien le había ofrecido esperanza de manera tan pura y desinteresada. «Lily», susurró el juez, y por primera vez en mucho tiempo su voz se quebró ligeramente. «Los médicos han dicho que mis piernas nunca». «Los médicos no conocen a mi abuela», interrumpió la niña con una sonrisa que iluminó toda la sala. «Ella dice que hay dos tipos de medicina, la de los doctores y la del corazón, y el corazón nunca miente». La pequeña extendió sus manitas hacia las piernas del juez, pero se detuvo esperando su permiso con una educación que habla muy bien de la crianza que había recibido. «¿Puedo?», preguntó con tanta ternura que varios adultos tuvieron que limpiar disimuladamente sus ojos. El juez Leo miró esas manitas pequeñas. Después miró los ojos color miel llenos de esperanza, y algo en su interior le dijo que este momento cambiaría todo para siempre. Lentamente, muy lentamente, asintió con la cabeza. Y fue entonces cuando comenzó a suceder algo que ninguna persona en esa sala olvidaría jamás en toda su vida. El silencio en el Tribunal de Justicia Maplewood era tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña Lily, que permanecía de pie frente al juez Leo con sus manitas extendidas, esperando su permiso con una paciencia que desafiaba su corta edad. El juez miró esas pequeñas manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de emoción pura. En sus 20 años impartiendo justicia, había visto de todo. Criminales empedernidos, víctimas destrozadas, abogados brillantes y otros incompetentes. Pero nunca, jamás había visto tanta fe concentrada en un ser tan pequeño. «Está bien, Lily», susurró el juez con una voz que apenas era audible. «Puedes intentarlo». La fiscal Isabela se puso de pie de un salto, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y fastidio. «Su señoría», protestó con voz estridente, «esto es completamente irregular. No podemos permitir que una niña convierta este tribunal en un circo con supersticiones». Pero el juez Leo levantó la mano silenciándola. Algo en su interior le decía que debía permitir que esto sucediera, como si una voz ancestral le susurrara que algunos momentos en la vida trascienden las reglas y los protocolos. Lily se acercó más hasta quedar a centímetros de las piernas inmóviles del juez. Sus ojitos color miel brillaban con una determinación que habría puesto en vergüenza a muchos adultos. «Mi abuela Rose me enseñó que las manos pueden hablar cuando el corazón está limpio», dijo la niña con esa sabiduría que a veces poseen los más pequeños. «Ella dice que cuando alguien sufre, nosotros podemos compartir nuestra fuerza». Con una delicadeza infinita, Lily puso sus pequeñas palmas sobre las rodillas del juez. Sus manitas se veían diminutas contra el traje formal del magistrado, como dos mariposas blancas posándose sobre una montaña. Y entonces sucedió algo que ninguna persona en esa sala había esperado. El juez Leo sintió una calidez extraña, como si una corriente eléctrica muy suave recorriera sus piernas. No era dolor, no era incomodidad, era algo que no había sentido en 5 largos años. Sus ojos se abrieron de par en par, y una expresión de asombro absoluto se dibujó en su rostro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Yo siento algo», murmuró con voz quebrada, mirando hacia abajo, hacia sus piernas, que habían permanecido silenciosas durante tanto tiempo. Un murmullo de sorpresa se extendió por toda la sala como una ola. Algunos asistentes se pusieron de pie para ver mejor, otros murmuraron en asombro. Mark, desde el banquillo de los acusados, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, dividido entre la esperanza por su libertad y el asombro por lo que estaba presenciando. La doctora Carmen Lee, médica neuróloga que había estado entre el público observando el juicio por curiosidad profesional, se acercó rápidamente. Había tratado al juez Leo años atrás inmediatamente después de su accidente y conocía perfectamente su condición. «Su señoría», dijo la doctora con voz profesional, pero temblorosa,
¿Qué exactamente está sintiendo? Leo cerró los ojos, concentrándose en las sensaciones que recorrían su cuerpo. Es como si hubiera estado dormido y alguien me estuviera despertando suavemente, describió con asombro. Siento hormigueo, siento calidez, doctora Lee. Durante 5 años no he sentido absolutamente nada desde la cintura hacia abajo y ahora. Intentó mover los dedos de los pies dentro de sus zapatos de cuero negro. Al principio no pasó nada, pero luego, muy levemente sintió que respondían a su comando mental. «Dios mío», exclamó la doctora cayendo de rodillas para examinar las piernas del juez. «Esto es médicamente imposible. Sus nervios espinales fueron severamente dañados en el accidente. Los estudios mostraron una lesión completa a nivel de la segunda vértebra lumbar, pero Lily mantuvo sus manitas sobre las rodillas del juez, cerrando sus ojos y susurrando palabras que solo ella podía escuchar, como si estuviera manteniendo una conversación secreta con fuerzas invisibles. Mi abuela dice que a veces los doctores ven con los ojos, pero no con el alma, murmuró la niña, sin abrir los ojos. Ella dice que el cuerpo tiene memoria, y que a veces solo necesita que alguien le recuerde cómo ser fuerte otra vez. El juez Leo sintió una oleada de emociones que había mantenido sepultadas durante años. Recordó vívidamente el día de su accidente. Había estado regresando de una audiencia muy difícil, donde había tenido que condenar a un joven padre de familia por un delito que había cometido por desesperación. Llovía intensamente, las calles estaban resbaladizas, y un camión perdió el control. Había despertado en el hospital 3 días después con los médicos, explicándole gentilmente que nunca volvería a caminar. En ese momento había sentido que su vida como la conocía había terminado, pero con el tiempo había aprendido a encontrar propósito en su nueva realidad. Había desarrollado una empatía más profunda hacia el sufrimiento humano. «Lily», susurró el juez, «¿cómo sabes hacer esto?» La niña abrió sus ojos color miel y lo miró con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo. «No soy yo quien lo hace», respondió con esa honestidad transparente que solo tienen los niños. «Mi abuela dice que cuando alguien tiene el corazón muy limpio y cree de verdad que las cosas buenas pueden pasar, entonces las cosas buenas vienen solitas». En ese momento, algo extraordinario sucedió. El juez Leo, concentrándose con todas sus fuerzas, logró mover levemente su pie derecho. Fue un movimiento muy pequeño, casi imperceptible, pero fue real. La doctora Lee ahogó un grito de sorpresa. «Se movió. Su pie se movió», exclamó, causando que toda la sala estallara en murmullos de asombro. Pero Lily no había terminado. Miró al juez directamente a los ojos y le habló con una seriedad que contrastaba completamente con su corta edad. «Su señoría, usted puede sentir otra vez porque su corazón siempre fue bueno. Usted ayuda a la gente, usted busca la verdad. Pero mi papá también tiene el corazón bueno, y él necesita que usted lo ayude también». Las palabras de la niña cayeron sobre el tribunal como gotas de lluvia sobre tierra seca. El juez Leo comprendió en ese instante que estaba viviendo algo que trascendía cualquier experiencia previa. Esta pequeña había logrado en minutos lo que los mejores médicos del país habían declarado imposible. Retiró cuidadosamente las manitas de Lily de sus rodillas y las tomó entre las suyas con infinita ternura. «Lily, lo que acabas de hacer no tengo palabras para agradecértelo, pero dime, ¿realmente crees que tu papá es inocente?» La niña asintió con tal convicción que habría convencido hasta al más escéptico. «Mi papá nunca me ha mentido, ni siquiera cuando le pregunté si existían los monstruos debajo de la cama. Él me dijo la verdad, que los únicos monstruos que existen son algunas personas que han olvidado ser buenas, pero él nunca olvidó ser bueno». El juez Leo miró hacia Mark, quien observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Después miró a la fiscal Isabela, quien parecía estar en estado de shock total. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de esta historia extraordinaria. El juez Leo miró directamente a los ojos de Lily, y por primera vez en 5 años, sintió que algo más grande que la ley estaba guiando sus decisiones. La calidez que había sentido en sus piernas seguía ahí como una promesa susurrante de que los milagros aún existían en este mundo. «Fiscal Varga», dijo con voz firme, «solicito un receso de 3 días para investigar personalmente este caso. Algo me dice que necesitamos profundizar más en las evidencias presentadas». La fiscal Isabela se puso de pie como un resorte, su rostro enrojecido de indignación. «Su señoría, esto es completamente irregular. Las evidencias son claras.
Los documentos están firmados. Los registros bancarios son irrefutables. No podemos permitir que trucos de ilusionismo influyan en la administración de justicia. Pero el juez Leo ya había tomado su decisión. Con esfuerzo considerable, logró mover su silla de ruedas usando no solo sus brazos, sino aplicando una leve presión con sus piernas, algo que no había sido capaz de hacer desde su accidente. El tribunal se declara en receso, anunció golpeando su mazo. Alguacil Roberts, por favor, acompaña a la familia Thompson a la sala de espera. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Lily se acercó nuevamente al juez. Sus ojitos color miel brillaban con una sabiduría que desafiaba su corta edad. «Su señoría», susurró la niña. «Mi abuela Rose quiere conocerlo. Ella dice que usted tiene preguntas que solo ella puede responder». 2 días después, en una pequeña casa en el barrio Willow Creek, el juez Leo se encontraba sentado en su silla de ruedas frente a una mujer de cabello plateado que irradiaba una serenidad extraordinaria. Rose Dubois, la abuela de Lily, tenía manos curtidas por 70 años de vida y ojos que parecían guardar secretos ancestrales. «Juez Leo», dijo Rose con voz suave, pero llena de autoridad. «Usted vino aquí buscando respuestas sobre mi nieta, pero las preguntas reales están en su corazón». La casa era humilde, pero impecablemente limpia. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y pequeñas plantas que Rose cuidaba con esmero. Lily jugaba silenciosamente en un rincón dibujando con crayones de colores. «Señora Dubois», comenzó el juez, «lo que su nieta hizo en el tribunal, ¿cómo es posible? Los médicos dicen que es imposible que yo haya recuperado sensación en mis piernas». Rose sonrió con esa sonrisa que tienen las abuelas cuando saben secretos que el mundo adulto ha olvidado. «Mi nieta tiene el don que viene de muy atrás en nuestra familia», explicó sirviendo té de hierbas en tazas de cerámica azul. «Mi bisabuela lo tenía, mi madre también, y yo lo tuve cuando era joven, pero se va perdiendo cuando uno se hace adulto y deja de creer en las cosas que no se pueden tocar con las manos». «¿Don?», preguntó el juez inclinándose hacia adelante. «El don de sanar lo que está roto, no solo en el cuerpo, sino en el alma», respondió Rose. «Pero Lily es especial. Su don es más puro porque su corazón nunca ha conocido la maldad. Cuando ella toca a alguien que sufre, su fe se convierte en medicina». En ese momento entró Mark a la sala. Se veía demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Se había quedado libre bajo fianza gracias a la intervención del juez, pero el peso de la acusación lo estaba consumiendo. «Su señoría», dijo Mark con voz quebrada, «no sé cómo agradecerle que me diera esta oportunidad. Sé que las evidencias me condenan, pero juro por la vida de mi hija que yo no robé ese dinero». Rose observó a Mark con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Cuéntanos exactamente qué pasó en tu trabajo, hijo», le dijo con gentileza maternal. Mark se sentó en una silla de madera, frotándose las manos nerviosamente. «Trabajaba como contador en Northwood Construction Inc. desde hace 6 años. Mi jefe directo era el supervisor Robert Davis. Últimamente había estado muy nervioso. Llegaba tarde, se quedaba trabajando hasta muy noche. Hace 3 semanas me pidió que revisara unos documentos urgentes. Me dijo que necesitaba mi firma para autorizar unas transferencias de emergencia. ¿Y tú firmaste?», preguntó el juez. «Sí, firmé». Los documentos que él me mostró eran órdenes de pago para proveedores, algo completamente normal. Pero nunca vi los documentos que aparecieron después en la investigación, esos que supuestamente autorizaban transferencias a mi cuenta personal. Rose intercambió una mirada significativa con el juez. Sus años de experiencia le habían enseñado a reconocer la verdad cuando la escuchaba. «Juez Leo», dijo la anciana, «¿usted cree que un hombre que ha criado a una niña como Lily puede ser un ladrón?». Fue en ese momento cuando sonó el teléfono de la casa. Rose contestó con su tranquilidad habitual. «Sí». Su expresión cambió gradualmente. «Sí, él está aquí». «¿Qué? ¿Estás seguro?» «Entiendo. Muchas gracias». Colgó el teléfono y se dirigió a Mark con urgencia. Era el detective Andrew Miller de la policía de la ciudad. «Dice que necesita verte inmediatamente. Han encontrado algo importante en las oficinas de tu empresa». 1 hora después, en la estación de policía, el detective Andrew Miller, un hombre de mediana edad con reputación de honestidad intachable, extendía varios documentos sobre su escritorio. «Mark, juez Leo, lo que encontramos va a cambiar completamente este caso», anunció con seriedad.
Ayer obtuvimos una orden judicial para revisar las computadoras de Northwood Construction Inc., especialmente la del supervisor Robert Davis. El detective señaló una carpeta gruesa llena de documentos. Encontramos 2 versiones de cada documento que Mark firmó. En una versión, que era la que le mostraron a Mark, se autorizaban pagos normales a proveedores. En la otra versión, los mismos números de referencia y las mismas firmas. Pero los destinatarios habían sido cambiados digitalmente para dirigir el dinero a cuentas personales. Mark sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de su pecho. Pero eso no es todo, continuó el detective. También encontramos registros de que Robert Davis había estado jugando en casinos en línea y había perdido una cantidad significativa de dinero de la empresa en los últimos 6 meses. Necesitaba un chivo expiatorio para cubrir sus pérdidas. El juez Leo apretó los controles de su silla de ruedas, sintiendo una indignación que le corrió por todo el cuerpo, incluyendo sus piernas, donde aún persistía esa extraña sensación de calidez. ¿Dónde está Robert Davis ahora?, preguntó con voz firme. Esa es la parte complicada, respondió el detective con expresión preocupada. Desde ayer no aparece por ningún lado. Su esposa dice que salió temprano y no ha regresado. Su celular está apagado, y según el registro de su tarjeta de crédito, retiró una gran cantidad de efectivo ayer en la madrugada. En ese momento, Lily, que había estado jugando silenciosamente en una esquina de la oficina del detective, se acercó corriendo a su papá. «¡Papá!», exclamó con alegría. «Ya saben que tú eres bueno». Mark la levantó en sus brazos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, mi amor, ya lo saben», susurró contra su cabello. «Gracias a ti y a tu valentía». «Ya lo saben». Pero Lily se soltó de los brazos de su papá y se dirigió al juez Leo con esa seriedad que a veces tenían los niños cuando intuían cosas que los adultos no podían ver. «Su señoría», le dijo poniendo nuevamente sus pequeñas manos sobre las rodillas del magistrado. «El señor malo va a regresar mañana. Mi abuela dice que las personas que hacen cosas malas siempre regresan para intentar arreglar sus errores, pero a veces hacen las cosas peor». El detective Andrew frunció el ceño. ¿Cómo puede saber eso una niña de 8 años? Pero el juez Leo ya había aprendido a no subestimar las palabras de Lily. Sintió nuevamente esa calidez recorriendo sus piernas, más fuerte que antes, como si su cuerpo estuviera recordando cómo sentir vida otra vez. «Detective Miller», dijo con determinación, «quiero que pongan vigilancia discreta en la empresa mañana. Si Lily tiene razón y Robert regresa, necesitamos estar preparados». Y mientras salían de la estación de policía, el juez Leo hizo algo que no había hecho en 5 años. Intentó ejercer presión real con sus piernas para impulsar su silla de ruedas, y para su asombro absoluto, sus músculos respondieron con una fuerza que creyó perdida para siempre. Pero ninguno de ellos imaginaba que al día siguiente, Robert Davis no solo regresaría, sino que traería consigo una evidencia que podría destruir para siempre las esperanzas de libertad de Mark. La madrugada del día siguiente llegó envuelta en una niebla espesa que cubría la ciudad como un manto gris. En las oficinas de Northwood Construction Inc., el detective Andrew Miller y 2 agentes encubiertos se habían apostado desde las 5 de la mañana, siguiendo la extraña pero certera predicción de Lily. A las 8:37 minutos de la mañana, exactamente como la niña había intuido, Robert Davis apareció en el estacionamiento de la empresa. Su apariencia había cambiado drásticamente en apenas 2 días. Barba sin afeitar, ropa arrugada y ojos enrojecidos que delataban noches sin dormir. Desde su posición en una camioneta de vigilancia, el detective observó a través de binoculares cómo Robert miraba nerviosamente a todos lados antes de entrar al edificio usando su tarjeta de acceso, que sorprendentemente aún funcionaba. «Equipo Alfa, el sospechoso, ha entrado al edificio», murmuró el detective por su radio. «Mantengan posiciones, pero no intervengan hasta mi señal». Mientras tanto, en el Tribunal de Justicia Maplewood, el juez Leo se había levantado antes del amanecer con una sensación extraordinaria. Por primera vez en 5 años había logrado transferir peso real a sus piernas al levantarse de la cama. No podía caminar aún, pero la conexión entre su mente y sus extremidades inferiores se fortalecía cada día que pasaba. Desde el encuentro con Lily, su secretaria judicial, Patricia Green, una mujer eficiente de 40 años que había trabajado con él desde antes del accidente,
Entró a su despacho con expresión preocupada. «Su señoría, acaba de llegar un sobre muy extraño», dijo Patricia extendiendo un sobre manila sin remitente. «Lo encontraron debajo de la puerta principal del tribunal esta madrugada». Leo abrió el sobre con cuidado. Adentro había fotografías, documentos y una carta escrita a mano con letra temblorosa. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. «Patricia, contacte inmediatamente al detective Miller. Dígale que tenemos una emergencia y que necesito hablar con él ahora mismo». En las oficinas de Northwood Construction Inc., Robert Davis se dirigía directamente a su computadora personal. Sus manos temblaban mientras introducía contraseñas y buscaba desesperadamente archivos específicos. Lo que no sabía era que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado por las cámaras de seguridad que el detective había activado remotamente. De repente, Robert se detuvo frente a su pantalla con una expresión de horror absoluto. Los archivos que buscaba ya no estaban ahí. En su lugar había una carpeta nueva titulada Evidencias Backup, que contenía copias de todos los documentos falsificados que había creado para incriminar a Mark. «No, no, no», murmuró para sí mismo, golpeando desesperadamente el teclado. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Robert se escondió rápidamente debajo de su escritorio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo desde el pasillo. Edward Morrison, el gerente general de la constructora, entró a la oficina acompañado de un hombre elegante que Robert no reconoció. Edward era un hombre corpulento de 50 años con un aire de autoridad que intimidaba a sus empleados. «Como le dije por teléfono, Barrister Shaw», escuchó Robert que decía a Edward, «necesito que este problema se resuelva definitivamente. Mark Thompson sabe demasiado sobre nuestras operaciones financieras». El hombre elegante, aparentemente un abogado, respondió con voz fría y calculadora. «Entiendo su preocupación, señor Morrison, pero necesito que me explique exactamente cuánto dinero está en riesgo de ser descubierto si este caso se investiga a fondo». Robert sintió que la sangre se le helaba en las venas. Desde su escondite bajo el escritorio, se dio cuenta de que había sido utilizado como peón en una operación mucho más grande de lo que había imaginado. «No estamos hablando solo de los $50,000 canadienses que Robert movió a su cuenta», continuó Edward. «Estamos hablando de más de $2 millones canadienses que hemos desviado de los presupuestos de construcción durante los últimos 3 años. Si Mark habla y alguien decide investigar los libros contables reales». «Entiendo», interrumpió el Barrister Shaw. «¿Y dónde está Robert Davis ahora?» «Desaparecido, como le dije. Pero tengo un plan alternativo. He preparado nuevos documentos que implican directamente a Mark como el cerebro de toda la operación. Documentos que muestran que él no solo robó los 50,000, sino que ha estado coordinando el desvío de fondos desde hace años». Robert tuvo que taparse la boca con la mano para no gritar. Se había convertido, sin saberlo, en el chivo expiatorio de una red de corrupción que involucraba millones de dólares canadienses y años de operaciones fraudulentas. En ese momento, su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. El sonido, aunque silencioso, le pareció tan fuerte como un grito en el silencio de la oficina. Edward se detuvo a mitad de la frase. «¿Escuchó eso?», preguntó mirando alrededor de la oficina. Robert contuvo la respiración, rezando a todos los santos que conocía, pero el Barrister Shaw ya se estaba acercando al escritorio. «¿Hay alguien aquí?», dijo con voz amenazante. «Salga inmediatamente o llamamos a seguridad». Robert no tuvo más opción que salir lentamente de su escondite, con las manos temblorosas y el rostro pálido como papel. «Robert», exclamó Edward, pero su sorpresa inicial se transformó rápidamente en una sonrisa fría. «Qué oportuna tu aparición. Justo estábamos hablando de ti. Yo solo vine a buscar mis cosas personales», balbuceó Robert. «No escuché nada, no sé nada», pero el Barrister Shaw ya había cerrado la puerta de la oficina con llave. «Me temo que ya es muy tarde para eso, Robert», dijo Edward con una calma que daba miedo. «Has escuchado demasiado, y ahora tienes 2 opciones. O te conviertes en nuestro colaborador permanente, o encontramos otra manera de asegurar tu silencio». Mientras tanto, en una casa a varios kilómetros de distancia, Lily despertó sobresaltada de una pesadilla. Corrió a la habitación de su abuela Rose, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Abuelita, tuve un sueño feo», sollozó la niña. «El señor que le hizo cosas malas a mi papá está en peligro.
Hay otros señores malos que quieren lastimarlo. Rose abrazó a su nieta, pero sus ojos mostraban una preocupación profunda. Había aprendido a tomar muy en serio las visiones de Lily. ¿Qué más viste en tu sueño, mi amor? Vi al señor juez tratando de ponerse de pie, pero se cayó, sollozó Lily. Y vi a mi papá llorando porque alguien le dijo mentiras muy feas sobre él. Rose tomó el teléfono inmediatamente y marcó el número del juez Leo. Eran las 9:40 de la mañana cuando su llamada llegó justo en el momento en que el juez estaba leyendo los documentos del sobre misterioso. «Señora Dubois», respondió Leo. «Qué casualidad que llame. Acabo de recibir información que cambia completamente este caso. Juez Leo, mi nieta tuvo una visión. El hombre que incriminó a Mark está en peligro ahora mismo y dice que van a inventar mentiras nuevas sobre Mark». El juez Leo sintió que su sangre se helaba. Los documentos que tenía frente a él confirmaban exactamente lo que Rose acababa de decirle. La carta anónima contenía fotografías de Edward Morrison en reuniones secretas, copias de documentos que mostraban desvío de fondos por millones de dólares canadienses y una confesión detallada de alguien que se identificaba solo como un empleado arrepentido. «Señora Dubois, necesito que traiga a Lily al tribunal inmediatamente», dijo con urgencia. «Y por favor contacte al detective Miller. Creo que estamos a punto de descubrir que Mark no es solo inocente del robo que se le acusa, sino que es víctima de algo mucho más grande». En las oficinas de Northwood Construction Inc., la situación se había vuelto extremadamente tensa. Robert estaba sentado en una silla sudando profusamente, mientras Edward y el barrister Shaw discutían en voz baja sus opciones. «La única manera de protegernos es asegurarnos de que Mark sea condenado, no solo por el robo original, sino como el cerebro de toda la operación», murmuró Edward. «Robert va a firmar una confesión completa, admitiendo que Mark lo chantajeó para que participara en el esquema». «¿Y si me niego?», preguntó Robert con un hilo de voz. El barrister Shaw sonrió con frialdad. «Entonces, nos aseguraremos de que desaparezcas para siempre. Y los documentos que preparamos mostrarán que tú y Mark huyeron juntos con todo el dinero». Fue en ese momento cuando las puertas de la oficina se abrieron de golpe y el detective Andrew Miller entró acompañado de 4 agentes armados. «Nadie se mueva», gritó el detective. «Edward Morrison y Alan Shaw están arrestados por fraude, malversación de fondos y conspiración». Pero la sorpresa más grande estaba por llegar. En la entrada de la oficina apareció una figura que nadie esperaba ver. En la entrada de la oficina de Northwood Construction Inc., apareció una figura que hizo que todos se quedaran sin aliento. El juez Leo, pero no en su silla de ruedas, se sostenía de pie, apoyándose en un bastón con las piernas temblorosas, pero firmes, caminando lentamente, pero con determinación absoluta. Detrás de él, como 2 pequeños ángeles guardianes, caminaban Lily y su abuela Rose. La niña había insistido en acompañarlo, diciendo que el señor juez necesitaba su fuerza para mantenerse de pie. «Esto es imposible», exclamó el detective Andrew, quien había visto al juez en silla de ruedas apenas 3 horas antes. «Su señoría, ¿cómo está usted?». Pero Leo levantó la mano silenciándolo. Sus ojos estaban fijos en Edward Morrison y el barrister Shaw, quienes parecían haberse convertido en estatuas de sal. «Edward Morrison», dijo el juez con voz firme, dando un paso más dentro de la oficina. «Durante 15 años has estado robando dinero destinado a construir viviendas para familias trabajadoras. Has destruido la vida de hombres inocentes como Mark Thompson para cubrir tus crímenes». Lily se soltó de la mano de su abuela y corrió hacia Robert, quien seguía sentado en la silla temblando de miedo. La pequeña puso sus manitas sobre los hombros del hombre que había intentado destruir a su familia. «Señor Davis», le dijo con esa voz dulce que podía desarmar cualquier corazón. «Mi papá dice que cuando alguien comete un error, lo más valiente que puede hacer es decir la verdad para arreglar las cosas». Robert miró esos ojos color miel llenos de perdón y compasión, y algo se quebró en su interior. Yo lo siento tanto, pequeña», susurró con voz quebrada. «Tu papá nunca hizo nada malo. Fui yo quien firmé los documentos falsos, pero no sabía que era parte de algo tan grande. Pensé que solo estaba cubriendo algunas cuentas del casino». Edward Morrison se puso de pie de un salto con el rostro enrojecido de furia. «Cállate, Robert, no sabes lo que estás diciendo». Pero el juez Leo dio otro paso adelante, y aunque sus piernas temblaban visiblemente, su presencia irradiaba una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. «Edward, ya es suficiente», declaró con voz que resonó por toda la oficina.
Tenemos grabaciones de todo lo que has dicho aquí esta mañana. Tenemos documentos que prueban el desvío de fondos por más de $2 millones canadienses. Y ahora tenemos la confesión de Robert. El detective Miller se acercó a Edward con las esposas preparadas, pero el gerente dio un paso atrás. «Esto es un montaje», gritó desesperadamente. «Ese juez está actuando de manera irregular. No puede investigar casos personalmente. Todo esto es inadmisible». Fue entonces cuando Rose Dubois habló por primera vez desde que habían llegado con esa voz serena que tenían las personas que han visto mucho en la vida. «Hijo», le dijo a Edward, «yo he vivido 70 años en este mundo y he aprendido que los secretos siempre salen a la luz. Como el agua que encuentra su camino al mar, la verdad siempre encuentra su camino al corazón de las personas». En ese momento, algo extraordinario sucedió. El juez Leo, impulsado por una fuerza que no comprendía completamente, soltó su bastón y dio 3 pasos completos sin apoyo alguno. Sus piernas respondieron como si hubieran estado esperando este momento durante 5 largos años. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. El detective Miller tuvo que sentarse en una silla para no caerse de la impresión. Incluso Edward dejó de gritar y miró la escena con ojos desorbitados. «¿Cómo es esto posible?», murmuró el barrister Shaw, quien hasta ese momento había mantenido su compostura profesional. Lily corrió hacia el juez Leo y le tomó la mano con esa naturalidad que tienen los niños ante los milagros. «Mi abuela dice que cuando alguien dedica su vida a ayudar a otros, el universo le devuelve esa ayuda cuando más la necesita», explicó la niña con una sonrisa radiante. «Usted ayudó a mi papá, entonces las fuerzas buenas lo ayudaron a usted». Pero el momento mágico se vio interrumpido cuando el teléfono de la oficina comenzó a sonar insistentemente. El detective Miller contestó. «Sí. ¿Qué? ¿Estás seguro?» «Entendido. Vamos para allá inmediatamente». Colgó el teléfono y se dirigió al grupo con expresión grave. «Su señoría, hay un problema. Los medios de comunicación se enteraron de lo que está pasando aquí. Hay 3 camionetas de noticias afuera del tribunal y están reportando que usted ha abandonado su imparcialidad judicial para investigar personalmente un caso». El rostro del juez Leo se ensombreció. Sabía que esto podría significar el fin de su carrera, pero también sabía que no podía haber actuado de otra manera. Además, continuó el detective, la fiscal Isabela Varga ha presentado una denuncia formal contra usted ante el Consejo Judicial canadiense, alegando irregularidades procesales e influencia indebida de factores no científicos en sus decisiones judiciales. Lily miró al juez con preocupación, percibiendo que algo malo estaba pasando, aunque no comprendiera completamente los detalles legales. «¿Su señoría va a tener problemas por ayudar a mi papá?», preguntó con esa inocencia que partía el corazón. Leo se arrodilló lentamente frente a la niña, sus piernas respondiendo perfectamente a su voluntad. «Lily, a veces hacer lo correcto nos mete en problemas con las personas que no entienden, pero prefiero tener problemas sabiendo que ayudé a tu familia, que vivir tranquilo sabiendo que tu papá inocente está en la cárcel». En ese momento, Robert Davis se puso de pie con determinación renovada. «No», dijo con voz firme, «no voy a permitir que el juez Leo tenga problemas por hacer lo correcto. Voy a confesar todo públicamente. Voy a decir exactamente cómo Edward me manipuló, cómo falsifiqué los documentos, cómo Mark Thompson es completamente inocente». Edward rugió como un animal acorralado. «Si hablas te destruyo. Tengo contactos en todas partes. Puedo hacer que desaparezcas». Pero Lily se acercó a Robert y puso nuevamente sus pequeñas manos sobre las suyas. «Señor Davis, cuando mi papá me enseñó a andar en bicicleta, me dijo que al principio da mucho miedo soltar las manos del manubrio, pero que es la única manera de aprender a mantener el equilibrio solita. Decir la verdad es como soltar las manos del manubrio». Robert miró esas manitas que lo habían tocado con compasión en lugar de odio y sintió una paz que no había experimentado en meses. «Tienes razón, pequeña», susurró. «Es hora de que aprenda a mantener el equilibrio». Se dirigió al detective Miller con nueva determinación. «Detective, quiero hacer una confesión completa y detallada. Quiero que llamen a los periodistas. Quiero decir la verdad, sobre todo públicamente, sin importar las consecuencias». El juez Leo sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que lo que estaba pasando salvaría a Mark, pero también sabía que él enfrentaría consecuencias severas por sus métodos poco ortodoxos. Rose se acercó al juez y le puso una mano arrugada, pero cálida en el hombro. «Juez Leo,
Mi nieta me contó algo anoche que no le había dicho a nadie. En sueño vio que usted tendría que elegir entre su trabajo y su corazón, y vio que después de hacer la elección correcta, muchas cosas buenas iban a pasar. ¿Qué tipo de cosas buenas?, preguntó Leo, aunque parte de él tenía miedo de la respuesta. Lily sonrió con esa sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Vi que usted no solo iba a caminar otra vez, su señoría. Vi que iba a correr y vi que muchas familias como la mía iban a recibir ayuda porque usted fue valiente. En ese momento, el teléfono del detective sonó nuevamente. Después de una conversación breve, se dirigió al grupo con una expresión que mezclaba sorpresa y esperanza. Su señoría, era la oficina del presidente del Consejo Judicial canadiense. Dice que quiere reunirse con usted urgentemente, pero no para sancionarlo. Dice que han recibido información adicional sobre este caso que cambia todo el panorama. Leo miró a Lily, quien le guiñó un ojo con esa complicidad que tienen los niños cuando saben que algo maravilloso está a punto de suceder, pero ninguno de ellos imaginaba que la reunión del día siguiente revelaría una conexión que cambiaría no solo el destino de Mark, sino el futuro de la justicia en todo él. Al día siguiente, en el imponente edificio del Consejo Judicial canadiense, el juez Leo caminaba lentamente por los pasillos de mármol, apoyándose apenas en su bastón. Cada paso que daba resonaba como un eco de esperanza en su corazón. Lily caminaba a su lado, tomada de su mano libre, irradiando esa confianza inquebrantable que solo tienen los niños cuando saben que algo maravilloso está por suceder. Su señoría, susurró la niña mientras esperaban afuera de la oficina presidencial. Mi abuela tuvo otro sueño anoche. Dice que el señor importante que vamos a conocer tiene el corazón muy triste por algo que pasó hace mucho tiempo. Leo miró a Lily con esa mezcla de asombro y respeto que había desarrollado hacia las percepciones extraordinarias de la pequeña. ¿Qué más te dijo tu abuela?, preguntó con curiosidad. Que usted va a ayudar a ese señor también, igual que yo lo ayudé a usted, respondió Lily con una sonrisa que iluminó todo el pasillo. Pero que primero él nos va a ayudar a nosotros. La puerta de la oficina se abrió y apareció un hombre elegante de aproximadamente 60 años, con cabello plateado y ojos que parecían cargar el peso de muchas responsabilidades. Era el jefe de justicia Alexander Hayes, presidente del Consejo Judicial canadiense. Juez Leo, por favor pase, dijo con una voz grave pero cálida. Y supongo que esta hermosa niña es la famosa Lily, de quien todo el país está hablando. Lily hizo una pequeña reverencia educada, como le había enseñado su abuela. Mucho gusto, señor jefe de justicia, dijo con esa formalidad adorable que tienen los niños cuando quieren impresionar a los adultos. Una vez dentro de la oficina, Alexander se sentó detrás de su escritorio de caoba. Pero Leo notó algo inusual. Había fotografías de un niño pequeño por todas partes, y en una esquina un pequeño altar con velas y flores frescas. Juez Leo, comenzó Alexander con voz solemne. Primero debo decirle que, oficialmente usted debería estar enfrentando una investigación disciplinaria por métodos irregulares, pero hay circunstancias extraordinarias que han cambiado completamente la situación. El jefe de justicia se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. Hace 3 días recibimos una llamada anónima de alguien que se identificó solo como una madre preocupada. Esta persona nos informó que Northwood Construction Inc. había estado estafando al gobierno con contratos inflados durante más de 5 años. Leo se inclinó hacia adelante intrigado. Al investigar esta denuncia, continuó Alexander, descubrimos que no estamos hablando solo del caso de Mark Thompson. Estamos hablando de un esquema que ha robado más de $15 millones canadienses destinados a viviendas para familias de bajos recursos. Lily, que había estado sentada muy quietecita, de repente se puso de pie y se acercó al altar en la esquina de la oficina. ¿Este niñito era su hijo?, preguntó con esa inocencia que puede romper cualquier barrera adulta. El rostro del jefe de justicia Alexander cambió completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante años. Sí, pequeña. Era mi hijo Samuel. Tenía la misma edad que tú cuando se fue al cielo. Lily miró la fotografía del niño con esos ojos color miel llenos de comprensión. ¿Se puso triste porque las casas que le prometieron no eran buenas?, preguntó la niña con una intuición que dejó helado al magistrado. Alexander tuvo que sentarse temblando visiblemente. ¿Cómo puedes saber eso?, susurró con voz quebrada. Samuel murió hace 8 años en el derrumbe de un edificio de apartamentos que había sido construido por
Northwood Construction Inc., un edificio que supuestamente cumplía con todos los códigos de seguridad. Leo sintió que se le encogía el corazón. De repente entendía por qué el caso de Mark había llegado hasta las más altas esferas de la justicia. «Señor jefe de justicia», dijo Leo con voz suave. «Lo siento profundamente». No tenía idea de la conexión personal, pero Lily ya se había acercado al jefe de justicia Alexander, con esa naturalidad que tienen los niños para consolar a los adultos que sufren. «Señor, mi abuela dice que los niños que se van al cielo se convierten en angelitos que cuidan a otros niños», le dijo poniendo su pequeña mano sobre la mano temblorosa del jefe de justicia. «Samuel está cuidando que no le pase lo mismo a otros niños como yo». Alexander rompió a llorar abiertamente por primera vez en 8 años. Años de dolor reprimido, de buscar justicia sin encontrarla, de cargar con la culpa de no haber podido proteger a su propio hijo. Samuel habría cumplido 16 años el mes pasado, sollozó. «Durante todos estos años he estado investigando en secreto a Northwood Construction Inc., pero nunca tuve evidencias suficientes para actuar». Lily mantuvo su manita sobre la del jefe de justicia, y Leo pudo sentir cómo la habitación se llenaba de esa misma calidez que había experimentado en el tribunal. «Ahora las tiene», dijo la niña con esa sabiduría que trascendía su edad. «Samuel le mandó a mi papá para que usted pudiera encontrar la verdad». En ese momento, la secretaria del jefe de justicia entró con urgencia. «Señor presidente, disculpe la interrupción, pero el detective Miller está aquí con información urgente sobre el caso Northwood Construction Inc. Que pase inmediatamente», ordenó Alexander limpiándose las lágrimas. El detective Andrew entró con una carpeta gruesa y expresión de triunfo. «Jefe de justicia Hayes, juez Leo. Tengo noticias extraordinarias. La confesión pública de Robert Davis ayer por la tarde ha desatado una avalancha de testimonios. Hasta ahora, 17 familias han presentado denuncias contra Northwood Construction Inc. por defectos en construcción, y 5 ex-empleados han venido a confesar su participación forzada en el esquema de falsificación de documentos». El jefe de justicia se puso de pie con renovada energía. «¿Qué me dice de Edward Morrison? Está cantando como canario», respondió el detective con una sonrisa. «Ha confesado todo el esquema, ha entregado cuentas bancarias ocultas en el extranjero y ha prometido cooperar completamente para recuperar todo el dinero robado a cambio de una reducción de pena». Lily aplaudió con alegría, como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. «Qué bueno, ya pueden sacar a mi papá de los problemas». Leo sonrió sintiendo que finalmente podía ver la luz al final del túnel. «Más que eso, pequeña, tu papá no solo va a quedar libre de todos los cargos, sino que va a recibir una compensación por todo el sufrimiento que ha pasado». Pero el jefe de justicia Alexander se acercó a Lily con una propuesta aún más extraordinaria. «Lily, hay algo más. Hemos decidido crear una fundación con el dinero recuperado de Edward Morrison. Una fundación que ayude a familias como la tuya y que construya viviendas seguras para niños como Samuel, como tú». La niña lo miró con ojos brillantes. «¿Y cómo se va a llamar la fundación?». Alexander miró la fotografía de su hijo. Después miró a Lily y por primera vez en 8 años sonrió con genuina felicidad. «Fundación Samuel y Lily por la justicia y la esperanza». Lily se acercó a Leo y le susurró algo al oído. El juez asintió con una sonrisa. «Jefe de justicia Hayes», dijo Leo. «Lily quiere pedirle algo especial». La niña se acercó al jefe de justicia con esa determinación que ya había demostrado en el tribunal. «Señor, ¿puedo darle un abrazo? Mi abuela dice que los abrazos son medicina para el corazón triste». Alexander se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña, y cuando Lily lo abrazó, algo mágico sucedió. Por primera vez desde la muerte de Samuel, el jefe de justicia sintió paz en su corazón. Era como si su hijo le estuviera diciendo que ya podía dejar ir el dolor y usar su amor para ayudar a otros. «Gracias, pequeña ángel», susurró Alexander. «Creo que Samuel me mandó el mejor regalo que podía recibir, la oportunidad de convertir mi dolor en esperanza para otras familias». El detective Miller carraspeó suavemente. «Jefe de justicia, hay una última cosa. Los medios de comunicación están afuera esperando una declaración oficial. Todo el país está siguiendo esta historia». Leo miró a Lily, quien asintió con esa confianza que lo había guiado desde el primer día. «Creo que es hora de que el mundo sepa que a veces los milagros vienen en paquetes muy pequeños,
pero con corazones muy grandes, dijo el juez. Mientras se preparaban para salir a enfrentar a los medios, Alexander tomó la mano de Leo. Juez Leo, quiero que sepa que no habrá ninguna investigación disciplinaria en su contra. Al contrario, el Consejo ha decidido otorgarle una mención especial por su valentía y dedicación excepcional a la justicia. Leo sintió que sus piernas respondían con más fuerza que nunca. Era como si cada acto de justicia fortaleciera no solo su alma, sino también su cuerpo. Pero mientras se dirigían hacia la puerta, Lily se detuvo súbitamente y miró hacia atrás, hacia la fotografía de Samuel. «Señor jefe de justicia», dijo con esa seriedad que a veces tenían los niños. «Samuel dice que mañana va a pasar algo muy especial en el tribunal. Dice que su papá va a caminar solo hasta mi papá para darle la libertad». Alexander y Leo se miraron con asombro, pero ya habían aprendido a no subestimar las predicciones de Lily. Y cuando salieron del edificio para enfrentar a los periodistas, ninguno de ellos imaginaba que la ceremonia del día siguiente se convertiría en un momento que sería recordado para siempre en la historia de la justicia del país. El amanecer del día más esperado llegó pintado de colores dorados que parecían anunciar que algo extraordinario estaba por suceder. En el Tribunal de Justicia Maplewood, una multitud se había congregado desde muy temprano. Periodistas de todo el país, familias que habían sido víctimas de Northwood Construction Inc. y cientos de personas que simplemente querían ser testigos de lo que ya estaban llamando el milagro de la pequeña Lily. Dentro del tribunal, en una sala especial preparada para la ocasión, el juez Leo se encontraba en su despacho, mirándose al espejo mientras se ajustaba su toga judicial. Por primera vez en 5 años, se había puesto de pie sin ayuda de nadie durante más de 10 minutos. Sus piernas respondían como si hubieran estado esperando este momento durante toda una eternidad. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lily entró corriendo, seguida de cerca por su abuela Rose y su padre Mark, quien lucía un traje nuevo que habían comprado con parte de la compensación que había recibido. «Su señoría», exclamó Lily con una sonrisa radiante. «Mi abuela dice que hoy es un día muy especial, no solo para nosotros, sino para todo el país». Leo se arrodilló frente a la niña, sus piernas flexionándose sin dificultad. «Lily, antes de que empecemos, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. No solo me devolviste las piernas, me devolviste la fe en que la justicia y el amor pueden cambiar el mundo». La pequeña puso sus manitas sobre las mejillas del juez, con esa ternura infinita que la caracterizaba. «Usted no necesitaba que yo le devolviera nada, su señoría. Usted siempre tuvo un corazón bueno. Solo necesitaba recordar que a veces los milagros más grandes pasan cuando ayudamos a otros». Rose se acercó y puso una mano cariñosa sobre el hombro de Leo. «Juez Leo, mi nieta me pidió que le dijera algo muy importante. Dice que hoy cuando usted se ponga de pie para leer la sentencia, va a sentir una fuerza que viene no solo de sus piernas, sino del corazón de todas las familias que van a recibir justicia». En ese momento, la secretaria Patricia entró con expresión emocionada. «Su señoría, es hora. La sala está completamente llena, y hay cientos de personas afuera viendo la transmisión en vivo en pantallas gigantes. Todo el país está esperando». Mientras caminaban hacia la sala principal, Leo sintió algo que no había experimentado nunca. Una energía que parecía venir de la tierra misma, subiendo por sus pies, fortaleciendo sus piernas, llenando todo su cuerpo de una vitalidad extraordinaria. Al entrar a la sala, un silencio reverencial se apoderó del lugar. En primera fila estaban Mark y su familia junto al jefe de justicia, Alexander Hayes, quien había venido especialmente para presenciar este momento histórico. En las bancas siguientes se encontraban las 17 familias que habían presentado denuncias contra Northwood Construction Inc., muchas de ellas con niños pequeños que miraban todo con ojos curiosos. En el banquillo de los acusados, Edward Morrison esperaba su sentencia con la cabeza baja, visiblemente envejecido por el peso de sus crímenes. A su lado, su abogado defensor parecía resignado a lo inevitable. El juez Leo se dirigió hacia su silla detrás del estrado, pero antes de sentarse, miró directamente a Lily, quien le hizo un pequeño gesto de aliento con sus manitas. Antes de proceder con las formalidades legales, anunció Leo con voz clara y firme: «Quiero dirigirme a todas las familias presentes y a todo el país que nos está viendo». Se detuvo un momento, sintiendo como la fuerza en sus piernas se intensificaba.
Durante 20 años he impartido justicia desde esta silla, creyendo que la ley era suficiente para sanar las heridas del mundo. Pero una pequeña niña de 8 años me enseñó que la justicia real solo existe cuando se combina con el amor, la compasión y la fe inquebrantable en que las cosas pueden cambiar. Lily sonrió desde su asiento, irradiando esa luz especial que había tocado el corazón de todos los que la conocían. Por lo tanto, continuó Leo, en lugar de leer la sentencia desde mi silla, voy a hacer algo que no había hecho en 5 años. El juez comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la sala, sin bastón, sin apoyo alguno, con pasos firmes y seguros que resonaron por todo el tribunal, como el latido de un corazón gigante. Un murmullo de asombro se extendió por toda la sala. Algunos asistentes comenzaron a llorar abiertamente. Las cámaras de televisión capturaron cada paso, cada momento de este milagro que se desarrollaba ante los ojos del mundo entero. Leo llegó hasta donde estaba Mark y se detuvo frente a él. «Mark Thompson», dijo con voz llena de emoción, «en nombre de la justicia que durante tanto tiempo te fue negada, y en nombre de todos los padres que luchan cada día por el bienestar de sus hijos, yo declaro que eres completamente inocente de todos los cargos presentados en tu contra». Mark rompió a llorar, cayendo de rodillas y cubriendo su rostro con las manos. Años de angustia, humillación y miedo salieron de su cuerpo como un río liberado de una represa. Pero Leo no había terminado. Se dirigió hacia Edward Morrison, quien lo miraba con una mezcla de terror y arrepentimiento. «Edward Morrison», dijo con voz grave, pero sin odio, «tus acciones han causado un daño incalculable. Has robado no solo dinero, sino esperanzas, sueños y en algunos casos vidas inocentes. Sin embargo, tu decisión de cooperar y devolver lo robado muestra que aún queda bondad en tu corazón». El juez miró hacia donde estaba el jefe de justicia Alexander, quien tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Te condeno a 12 años de prisión con la posibilidad de reducción de pena basada en tu cooperación total para recuperar cada dólar canadiense robado y para ayudar a reconstruir las viviendas que fueron construidas defectuosamente». Edward asintió, aceptando su destino con una expresión que por primera vez mostraba genuino remordimiento. Leo se dirigió entonces hacia Lily, quien se había puesto de pie en su asiento con los brazos extendidos. «Lily», dijo el juez, arrodillándose frente a ella, «no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. No solo devolviste la movilidad a mis piernas, devolviste la esperanza a un sistema de justicia que había olvidado su propósito más sagrado». La niña se acercó y le dio un abrazo que fue captado por todas las cámaras presentes. «Su señoría», susurró Lily al oído de Leo, «mi abuela dice que usted va a ayudar a muchos niños más. Dice que Samuel está muy contento porque por fin va a haber casas seguras para los niños como nosotros». En ese momento, el jefe de justicia Alexander se puso de pie y comenzó a aplaudir. Su aplauso fue seguido por Mark, después por Rose, después por todas las familias presentes, hasta que todo el tribunal se llenó de una ovación que parecía no tener fin, pero la sorpresa más grande estaba por llegar. Lily se soltó del abrazo de Leo y caminó hacia el micrófono del tribunal. «¿Puedo decir algo?», preguntó, con esa educación que siempre la caracterizaba. Leo asintió, curioso por escuchar lo que la pequeña tenía que decir. Lily se acercó al micrófono que tuvieron que bajar para que pudiera alcanzarlo. «Mi nombre es Lily, y tengo 8 años», comenzó con una voz clara que llegó a cada rincón del tribunal. «Quiero decir algo a todos los niños que nos están viendo en la televisión». Hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. «A veces los adultos se olvidan de hacer las cosas correctas, y cuando eso pasa, los niños podemos recordarles que siempre hay esperanza. Mi abuela me enseñó que cuando tenemos fe, cuando amamos de verdad y cuando no nos rendimos, nunca pueden pasar cosas muy bonitas». Su voz se hizo más firme, más sabia. El señor juez pudo caminar otra vez, no solo porque yo puse mis manos en sus piernas, sino porque él decidió usar su corazón para ayudar a mi papá. Y mi papá está libre, no solo porque encontraron la verdad, sino porque nunca perdió la esperanza. Lily miró hacia donde estaba el jefe de justicia Alexander. Y el señor Alexander va a poder estar feliz otra vez, no porque su hijito Samuel regrese, sino porque ahora va a poder ayudar a que otros niños estén seguros. Toda la sala estaba en completo silencio, cautivada por las palabras de esta pequeña que hablaba con la sabiduría de siglos. «Lo que quiero decirles a todos», continuó Lily, «es que los milagros sí existen, pero no son magia como en los cuentos.
Los milagros pasan cuando las personas buenas deciden ser valientes, cuando eligen ayudarse unas a otras y cuando nunca se rinden ante las cosas malas. Se dirigió especialmente a las cámaras. Si algún niño que nos está viendo tiene problemas en su familia, si su papá o su mamá están pasando por algo difícil, no se rindan. Busquen a las personas buenas, como el señor juez Leo, como mi abuela Rose, como el señor Alexander. Las personas buenas siempre están ahí para ayudar. Lily terminó su discurso con la sonrisa más hermosa que se había visto en un tribunal de justicia. Y recuerden que ustedes también pueden ser milagros para otras personas. Solo tienen que usar su corazón y nunca dejar de creer en las cosas buenas. La ovación que siguió fue ensordecedora. No había un solo ojo seco en todo el tribunal. Leo se puso de pie sin dificultad alguna y caminó hasta el centro de la sala. Una vez más, en mis 20 años como juez, declaró con voz llena de emoción, nunca había escuchado palabras más sabias que las que acabamos de oír de esta extraordinaria niña. Que sus palabras nos recuerden a todos que la justicia verdadera nace del amor, y que los milagros más grandes suceden cuando decidimos ser la respuesta a las oraciones de otros. 6 meses después, la Fundación Samuel y Lily había construido su primera vivienda completamente segura para una familia de bajos recursos. El juez Leo, quien había recuperado completamente la movilidad en sus piernas, presidía la ceremonia de inauguración caminando sin bastón alguno. Mark trabajaba ahora como supervisor de construcción de la fundación, asegurándose de que cada casa cumpliera con los más altos estándares de seguridad. Robert Davis, después de cumplir su condena con servicios comunitarios, se había convertido en el contador honesto que siempre debió ser. Y Lily, que seguía siendo una niña normal de 8 años, que jugaba, estudiaba y soñaba como cualquier otra niña de su edad, había demostrado al mundo entero que los corazones puros y valientes pueden cambiar la historia. Porque a veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños con los corazones más grandes, recordándonos que la fe, el amor y la justicia siempre triunfan cuando nos atrevemos a creer en lo imposible.